la tercera conferencia del día, que es titulada Ergonomía laboral en tiempos de la COVID-19 y su impacto en la salud de los trabajadores. Y esta será impartida por la doctora Ana María Gutiérrez Strauss, quien es médica cirujana de la Universidad del Norte en Colombia, es doctora en Ciencias de la Salud en el Trabajo de la Universidad de Guadalajara en México y magíster en Salud Ocupacional de la Universidad del Valle en Colombia. También es especialista en salud ocupacional y en ergonomía de la Universidad El Bosque, también en Colombia. Cabe destacar que es docente, investigador de seguridad y salud en el trabajo, medicina del trabajo, vigilancia epidemiológica y de ergonomía en programa de posgrado en universidades nacionales e internacionales. También es asesora de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social para Colombia y Área Andina. Es colaborador externo para la Organización Internacional del Trabajo en Colombia y miembro fundador y coordinadora de la Red Internacional de Investigación en Salud Ambiental y Laboral, a quien le damos la más cordial bienvenida, doctora Ana María, y le cedemos a usted el uso de la voz. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias, maestro Josué. Muy buenos días a todos los presentes de México, de Centroamérica y Suramérica. Igualmente, buenas tardes a los presentes de España. Viendo las presentaciones anteriores, igualmente como decía el doctor Francisco, cuando me invitaron para presentar esta charla, no fue difícil la construcción, fue bastante compleja debido a, digamos, a la magnitud de la situación, porque estamos en un periodo de incertidumbre. No podemos sacar conclusiones aún de qué va a ser el mundo del trabajo post-pandemia. Si estamos tratando de apagar fuegos durante el camino, con todo ese gran trabajo que estaba presentando Francisco y con lo que presentaba Berenice, de lo que hemos venido haciendo dentro de los sistemas de gestión, no estábamos aún preparados para esta situación. Sabemos que hay una pandemia que ha llevado a cambios en el ámbito laboral y que no es solamente cambios a nivel de la tecnología, ni de rediseño de situaciones de trabajo y de organización del trabajo, sino el énfasis principal, que es el cambio fundamental en el ser humano. Y como bien lo expresó Berenice en su presentación, pues como los seres humanos somos los que formamos parte de ese mundo laboral, estamos sectorizados en informales y formales. Y dentro de los formales somos trabajadores dependientes o independientes. Entonces, voy a compartirle la presentación porque mi presentación está enfocada directamente al sector formal de la economía y dentro de ese sector formal pues estamos los trabajadores dependientes e independientes. Maestro José, ¿se está viendo bien la presentación? Sí, todo perfecto. Muchas gracias. Entonces, para hablar de ergonomía, pues conocemos la definición que tiene la IEA, que está dirigida a todos los conocimientos aplicados al trabajo, a los sistemas de trabajo, productos y ambientes, pero que están enfocados ¿a quién? Al ser humano, que es la persona que va a ejecutar, digamos, esa tarea o esas operaciones. Pero cuando ya nos referimos a la ergonomía laboral, estamos hablando específicamente a esa adaptación del entorno laboral para poder conseguir que básicamente lo que nosotros queremos es el bienestar del trabajador y la calidad de vida, no solamente en salud, sino calidad de vida laboral. ¿Para qué? Para que puedan mantenerse dentro de lo que viene siendo la productividad y sin hacerse daño. Pero cuando nosotros estamos hablando de ergonomía, tenemos diferentes enfoques. Y lo que yo quiero presentarles hoy es que nosotros tenemos que hacer un abordaje ergonómico integral desde los diferentes aspectos que toca la ergonomía, como viene siendo la ergonomía física, que estamos hablando de la biomecánica, de la antropometría, de la fisiología del trabajo, pero igualmente de la ergonomía cognitiva,
que no solamente son esos procesos mentales superiores, sino también tiene ese componente emocional que nos genera el trabajo. De la ergonomía ambiental, que está hablando principalmente en ese lugar de trabajo o en ese espacio físico, cómo se comporta la iluminación, la temperatura, la calidad de aire interior, como también de todos los aspectos organizacionales que tiene que ver con el horario de trabajo, los turnos y cómo está esa organización, digamos, de productos, de lograr las metas que están establecidas o de la prestación del servicio, pero que de alguna manera en estos momentos está primando lo que viene siendo la ergonomía de concepción, que viene siendo el rediseño de esas situaciones de trabajo y especialmente de esos puestos de trabajo. Entonces, lo que les quiero presentar ahora en esta diapositiva básicamente hace referencia a la ergonomía centrada en la actividad. Esta ergonomía centrada en la actividad tiene una gran influencia francesa y está establecida mucho en Canadá igualmente. Y lo que nos enseña esta ergonomía en el abordaje es que está centrada en la persona como elemento principal y que esa persona tiene diferentes aspectos que nosotros debemos indagar, como viene siendo los aspectos físicos, como le comentaba, los aspectos mentales, los aspectos emocionales, e igualmente dónde se ubica ese ser humano dentro de un contexto sociocultural. Entonces, si vamos a ir ya como metiéndonos más dentro de lo que viene siendo esos sistemas de trabajo, donde ese ser humano va a realizar su tarea, estamos encontrando que esa persona tiene que ubicarse en un espacio físico y que ese espacio físico, o bien llamado puesto de trabajo, va a tener una serie de elementos de trabajo. Y esos elementos de trabajo que son materias primas, insumos, información, tecnología, va de alguna manera a interactuar con ese ambiente físico de trabajo. Y en ese ambiente físico, que lo vamos a ver ahorita más a profundidad, cómo interfiere o interviene en la ejecución de esas tareas o de esas operaciones. Llámese la temperatura ambiental, si estamos en un ambiente caluroso, un ambiente frío, o los contaminantes ambientales, como muy bien lo estaba especificando Berenice, pero que de alguna manera, tanto ese espacio físico, con esos elementos de trabajo, junto con ese ambiente físico, está inmerso dentro de una organización de ese trabajo. Y esa organización y todos estos elementos van a impactar en esas salidas que son la productividad y la calidad en el cumplimiento de metas, pero con productos excelentes. Entonces, lo que tenemos que mirar en contexto global de esa situación de trabajo es todas estas interrelaciones, ese ser humano con esos objetos dentro de ese espacio físico, con un ambiente físico y con todos esos aspectos socioculturales, cómo se dan todas estas relaciones y de qué manera alguno de estos aspectos puede estar haciendo interferencia en poder lograr una prestación de servicio o un producto con calidad y a tiempo. De ahí podemos nosotros mirar en la parte de organización temporal del trabajo dos aspectos. Uno es la organización material, que es identificar muy bien cuáles son esas tareas, dentro de esas tareas, cuáles son todos esos insumos y todos esos requerimientos para poder lograr cumplir con la tarea en productividad y en calidad, pero que esa tarea demanda un puesto de trabajo y que cuáles serían esas características de ese puesto de trabajo, porque estamos hablando de que ergonomía es confort. Entonces nosotros necesitamos un puesto adecuado para poder realizar esa tarea y mirar muy bien cuáles son esas funciones o análisis funcional de esa situación de trabajo para que pueda generarse todos los insumos y todos los requerimientos. Pero además de conocer muy bien esa organización material, nosotros tenemos que conocer muy bien la organización temporal del trabajo. Y en esta organización temporal hacemos referencia a diferentes tiempos. Hablamos de un tiempo biológico que está más relacionado con el ciclo circadiano, mirar muy bien esos sujetos si pueden trabajar mejor de día o pueden trabajar mejor de noche cuando estamos hablando de turnos nocturnos. Entonces nosotros estamos hablando del cronotipo y tenemos que identificar
¿Por qué? Y les hago énfasis en esto. Cuando estamos aquí en Colombia, yo escucho en la televisión a nuestros gobernantes que comienzan a definir que hay que hacer cambios en la organización del trabajo para disminuir el flujo de trabajadores que estén en cada uno de los momentos de la jornada y entonces repartir 24 horas un trabajo que de pronto solamente se hacía diurno y comienza a decirse que no, que hay que partirlo en 3 jornadas o hay que partirlo en 4 jornadas. En ningún momento se está pensando en el trabajador y en ese tiempo biológico del trabajador que de alguna manera representa cambios biológicos que van a incidir en la productividad y en la calidad. Igualmente estamos hablando de un tiempo psicológico, pero si muevo esto que está interrumpiendo la diapositiva, un tiempo psicológico que tiene que ver con cuáles son las representaciones que tiene ese individuo frente al trabajo. Entonces, ahí es cuando entra la parte de investigación cualitativa, cuando yo tengo que conocer qué piensa el otro y no sentirme que como experto yo tengo una representación de esa tarea o de esas funciones que esa persona va, pero no de lo que le representa, por ejemplo, para él hacer un turno nocturno. Igualmente hablamos de un tiempo social y ese tiempo social está más relacionado con el ritmo de vida, con patrones culturales. Entonces, en las regiones vemos que hacia la costa en el país nosotros tenemos una representación del trabajo de una manera más lenta, con un ritmo diferente a las personas del interior del país, que es un ritmo más acelerado y en otro contexto. Entonces, hay que mirar también ese tiempo social y de actividad laboral que está relacionado con esos patrones lentos o rápidos relacionados con la parte cultural. Pero igualmente en cómo desde la gestión humana se crean o se establecen los horarios de trabajo. Y muchas veces estos horarios de trabajo no se consultan con los trabajadores para poder definir el número de horas día, cuántas horas a la semana, cuántas horas mes, cuántas horas año, cómo va a ser la jornada, el turno, esa parte del horario de entrada y de salida, que está muy relacionado igualmente con el transporte y con la seguridad física de las personas. Entonces, fíjense que estoy haciendo énfasis en esta presentación hacia la organización del trabajo, porque pienso que el COVID es lo que ha hecho mayor impacto en cuanto a esta parte de la organización del trabajo. Entonces, como les decía, tenemos que mirar todos estos aspectos, tanto de medio ambiente, de espacio físico, de el sujeto como tal y de la organización, pero hay otros aspectos que no se pueden quedar por fuera para poder tener una aproximación integral. Y viene siendo esa organización de la alimentación, esos tiempos de descanso, llámese el momento que se hace una pausa para conversar o tomarse un café, o la que viene siendo la hora de descanso, que viene siendo del almuerzo, o si estamos hablando de turno nocturno, de la cena, y de la calidad de la alimentación. Otro aspecto importante que hay que mirar dentro de esa aproximación ergonómica es esa organización social del trabajo. Cómo impacta el trabajo y la organización de ese trabajo en la parte familiar y en los tiempos de compartir con la familia, y si es una persona soltera igualmente en su aspecto social con sus amigos y las relaciones de pertenecer a algún grupo, llámese deportivo o lúdico o de cualquier otra manera. Igual tenemos que conocer cuál es el estado de salud de la persona. Como bien le hacían las preguntas a Francisco, el estado de salud por otras entidades, como él hacía referencia del cáncer, no es lo mismo una persona que haya sido diagnosticada con cáncer, que haya tenido un tratamiento quirúrgico o de quimioterapia y que esta persona tenga que trabajar. Entonces, ese estado de salud físico o ese estado de salud mental, llámese estados de ansiedad, estados de depresión o cualquier otra entidad que pueda impactar en la salud integral de la persona, igualmente hay que mirarla dentro de la aproximación ergonómica porque eso va a cambiar los patrones de comportamiento y los patrones del uso de su propio cuerpo,
llamémoslo desde el aspecto biomecánico, para poder realizar su labor. Entonces, con esta aproximación ergonómica y mirando rápidamente cuáles son todos los aspectos que hay que mirar de una manera integral, podemos encontrar que hay unos indicadores de salida que están dados por los efectos que estas situaciones de trabajo puedan generar en la salud de las personas, pero también los efectos que pueda sufrir desde el punto de vista de las competencias, como también en lo que viene siendo el efecto sobre la producción o sobre el servicio que se está prestando. Entonces hay que mirar que no existan esos efectos negativos, sino que tengamos salidas positivas tratando de minimizar o tratando de intervenir sobre cuál aspecto puede estar incidiendo en lo que viene siendo el trabajo. Entonces, ¿qué se está percibiendo con la pandemia? Pues lo que estamos percibiendo es fatiga laboral. Y esa fatiga está relacionada con estos aspectos que les estaba mencionando, con aspectos del individuo, con aspectos del ámbito laboral y con el aspecto del ámbito sociofamiliar. ¿Qué miramos de la persona? Pues todos estos aspectos. No es lo mismo como está percibiendo los hombres y las mujeres el confinamiento y todo lo que está relacionado con la pandemia. No impacta de la misma manera si son trabajadores jóvenes o en la edad adulta o adulto mayor, en el tipo de formación, como bien lo estábamos diciendo, ha impactado mucho en lo que viene siendo la población que tiene menor formación. Entonces, encontramos que ha mostrado esta pandemia las situaciones que tenemos desde el punto de vista socioeconómico que han aflorado. Si antes hablábamos nosotros que la informalidad, por lo menos en nuestros países, está muy relacionada con el nivel educativo y que hay muchas personas que pueden tener experiencia en una tarea o en una labor específica, el hecho de no tener un cartón le impide que se pase a la formalidad y que de ahí pueda llegar a trabajar y tener todos los derechos que debe tener una persona dentro de su trabajo formal. Pero ahora con el confinamiento igualmente tenemos limitación con la parte de programas de inducción, programas de capacitación para el trabajo. Entonces estamos hablando igualmente del conocimiento del nivel de aprendizaje o de la adquisición que pueda tener las personas en este momento para retornar al trabajo, del cual de pronto en este momento han perdido. ¿Por qué? Porque no van a tener las oportunidades de formación o de aprendizaje de nuevas tareas. Y igual, como les estaba diciendo, la actitud hacia la tarea, que son las representaciones que tiene la persona frente al trabajo que va a realizar y los tipos de personalidad. Entonces, si nosotros estamos mirando a ese ser humano con todas estas características, pero además de eso estamos mirando que esa persona no tiene una alimentación balanceada, tiene problemas cardiovasculares o alteraciones respiratorias o alteraciones metabólicas o de cualquier otra índole, va a tener detrimento de su condición de salud física, mental o emocional. Desde el punto de vista de ámbito laboral, entonces tenemos que mirar cómo es la condición de su espacio físico. Si ese espacio físico permite tener todos los elementos de trabajo para todo lo que viene siendo los alcances, las alturas, la disposición, digamos, de los elementos de una manera cómoda dentro y que le facilite la realización del trabajo, pero que al mismo tiempo no existan esos contaminantes del ambiente físico que pueden incidir también igualmente en la salud del trabajador y de los aspectos que estábamos mirando de la organización del trabajo. Entonces, de ese espacio físico, lo que estábamos mirando, dimensiones del local, áreas de trabajo, posturas de trabajo, lo que viene siendo el espacio para las piernas, el campo visual, la altura de trabajo y la ubicación de todos esos elementos de trabajo. Si estamos mirando de la iluminación, de la temperatura, de la calidad de aire, del ruido, que hemos encontrado como impacto, que ha habido mucho cierre de locales y que las personas se han llevado lo que ha sido, digamos, la venta de su servicio o de su producto a casa. Entonces vemos salas convertidas en almacenes
vemos garajes de casas convertidos en talleres. Entonces, ¿de qué manera estamos llevando contaminantes al hogar? Y no diferenciando lo que viene siendo la realización de la labor de lo que viene siendo la vida del hogar. Y ahí es cuando nosotros comenzamos a mirar otros problemas que se nos están viniendo con la calidad de aire en los hogares. Y factores intervinientes, como venía diciéndoles, de la organización del trabajo, en todo lo que les decía de los aspectos de la organización de la jornada. Francisco estaba hablando mucho de lo que es la parte del teletrabajo. En Colombia existe desde el año 2008 la legislación sobre teletrabajo, pero lo que estamos mirando ahora de teletrabajo y trabajo en casa es la extensión de los horarios de trabajo. Si antes estaban en una oficina 8 o 9 horas, hoy día están 12 y 14 horas conectados a través de tecnología y vemos que hay una extensión, digamos, de esas jornadas. Hay cambios en la organización, digamos, del trabajo y de los tiempos de trabajo, porque tienen que compartir los tiempos del hogar con lo que viene siendo los tiempos de trabajo. Y cómo estos factores intervinientes están en el ámbito sociofamiliar. Entonces, cómo influye en las relaciones familiares, en las relaciones con los amigos, y como lo han ido reportando diferentes estudios acá en Colombia, el aumento de lo que vienen siendo los problemas dentro de las familias, con la violencia intrafamiliar, con el estudio de los niños, un solo computador, 2 o 3 niños en el hogar, y cómo reparten, digamos, el tiempo de trabajo con el tiempo de familia y con las obligaciones con los hijos. Entonces, ahí estamos mirando otros factores que están alterando, digamos, lo que viene siendo el trabajo como tal. Entonces, si miramos todos esos aspectos, cómo van a influir en la persona, y estamos hablando de que el ser humano es el eje central desde la ergonomía centrada en la actividad, de qué manera nosotros vamos a tocar todos estos aspectos para poder tener ese ambiente adecuado y, digamos, ajustado a las necesidades del trabajo o la prestación del servicio que tenemos que hacer. Entonces, saliendo de lo que viene siendo el contexto de la visión de la ergonomía integral y poniéndonos en la situación real del COVID en Colombia. Nuestro primer caso apareció en marzo 6, pero si ustedes pueden ver, ya estamos en la 7ª extensión de confinamiento que va hasta el 31 de agosto de este año. Y yo comencé a tratar de revisar en la literatura y me metí pues por internet para tratar de ubicar en las otras pandemias que han existido si había reporte de qué sucedió con los cambios desde el punto de vista del ámbito laboral. Y no pude encontrar sino todo lo referente a salud pública. No encontraba artículos, eso no quiere decir que de pronto no existan, sino que no tuve el tiempo de indagar más, pero traté de indagar para ver qué cambios se sucedieron desde el ámbito laboral. Y pues no, solamente se van los reportes para contar muertos, para contar, como ustedes lo están viendo, cuáles han sido las medidas tradicionales de lo que es la parte de salud pública para hacer la parte de prevención. Ahí están viendo la parte de la gripe española de 1918 y la siguiente que están viendo otras mascarillas es de la época del gripe aviar de H2N2 que se dio en 1957. Y así el resto de las otras pandemias. Pero, ¿qué se dice para enfrentar esta pandemia? Pues todo lo que es definir en detalle las funciones dentro de las empresas que se consideren esenciales. ¿Qué fue lo que primero hacen los gobiernos? Lo que estaba presentando igualmente Berenice. ¿Cuáles son las actividades esenciales que tenían que estar funcionando para mantener la productividad e igualmente la prestación de servicios? Y el desarrollo de planes de continuidad. Normalmente las empresas, cuando estamos mirando en los sistemas de gestión, qué hacer, pues es enseguida un plan de continuidad de las empresas pues, para que no se quiebren, entonces evitar esos efectos económicos y los efectos sociales asociados con la pandemia. Entonces, las estrategias de control que normalmente se presentan
son el aislamiento de las personas enfermas, la cuarentena separando y restringiendo la movilidad de personas y el distanciamiento social dentro del lugar de trabajo, ¿no es cierto? Que ya sea modificando los horarios o el volumen de personas que va a ir a trabajar a estas actividades económicas esenciales, o evitando, digamos, el contacto a través del teletrabajo u otro tipo de situación de trabajo. Entonces, la pregunta, ¿cuál es? ¿A qué cambios en situación de trabajo nos ha llevado el confinamiento? Y aquí quiero recalcar que ninguno estábamos preparados, ¿sí? Todos sabemos que existe la pandemia, que se han presentado otros casos como fue la pandemia que manejó mucho México, que fue la gripe porcina, y no podemos definir qué va a pasar post pandemia. Entonces, lo que estamos mirando en este momento es esto: cambios en lo que viene siendo la forma de trabajo, cambio en lo que viene siendo implementación de medidas de bioseguridad y cambios donde hay personas que están haciendo trabajo en casa. Entonces, resumiendo, podemos encontrar estas tres situaciones de trabajo: lo que llamamos trabajo en casa o trabajo remoto, lo que llamamos teletrabajo, y lo que es el trabajo directo normal, como lo veníamos haciendo en empresas o instituciones de actividades económicas esenciales. Para cada una de estas situaciones tenemos que mirar desde la ergonomía qué cambios están sucediendo para esto. Entonces, en el trabajo en casa remoto, estamos mirando que para Colombia tuvo que sacar una circular, y esta circular que sale en junio, que es la 0041, está definiendo qué es el trabajo en casa o trabajo remoto diferente al teletrabajo, que existe una ley en Colombia, que es la 1221 del 2008, donde se decreta esta modalidad, pero que después sale un decreto, el 884, que define cuáles son las condiciones claras laborales para poder ejercer el teletrabajo. Y si el teletrabajo está definido que se hace sin la presencia física, donde la persona va a través de medios informáticos, de telecomunicaciones, y que hay una serie de requerimientos donde las aseguradoras de riesgos deben apoyar a los empresarios para que cuando definan qué puestos pueden hacer teletrabajo, que viene ejerciéndose, como les digo, desde hace muchos años en Colombia, pudieran también tener esas medidas de prevención, no solamente el apoyo económico, instalación de internet o de pago de la luz, etcétera, sino de las condiciones que se tenían que dar precisamente para evitar lo que fueran accidentes de trabajo y enfermedad laboral. Diferente a que no existe claramente unos parámetros desde ST, o sea, de seguridad y salud del trabajo, para lo que se define el trabajo en casa o trabajo remoto, que es en su domicilio o lugar de aislamiento domiciliario, y que puede ser por horas o puede ser por metas. Entonces, digamos que por legislación todavía nos falta aclarar un poco. Cuando yo hablo de este trabajo en casa o trabajo remoto, diferente al teletrabajo, voy a poner un ejemplo y un ejemplo de lo que me ha sucedido. Yo soy docente. Antes iba presencialmente a las universidades a dictar mi módulo y tenía esa interacción. Ahora, ¿qué sucedió con el confinamiento? Pues que me toca dictar el módulo ¿desde dónde? Pues desde mi casa. Entonces, estoy haciendo trabajo remoto, dictando las clases desde mi computador a través de una plataforma. Entonces, no es teletrabajo, es un ejemplo de trabajo en casa o trabajo remoto. Acá ha sucedido que algunas empresas han permitido que las personas, sobre todo en confección, que las personas se vayan para su casa con las máquinas o los equipos que tengan que hacer y están trabajando en casa. Y es cuando uno se pregunta, ¿existe un espacio físico para que esas personas realicen el trabajo de la manera adecuada en su casa? Ahí va la pregunta. Muchas personas tuvieron que salir a hacer teletrabajo. ¿Por qué? Sobre todo en las entidades públicas. Entonces los mandaron a casa. Esas personas tenían internet en su casa, tenían los equipos adecuados o medios informáticos o las telecomunicaciones para realizar el trabajo, o todo ha sido una improvisación, como muy bien lo decía Francisco. Entonces,
ahí es cuando nosotros comenzamos a decir cuáles son los retos de estas nuevas situaciones de trabajo. Entonces estamos hablando en estas dos situaciones de teletrabajo y trabajo en casa, si existe, como les decía, esa ubicación de espacio físico apropiado para la labor. Hay que desplazar mobiliario, hay que quitar los muebles de la sala para poder hacer, o estoy en una habitación solamente y tengo que reubicar mi cama, la mesa de noche, para poder ubicar el espacio donde yo pueda trabajar. Los materiales de trabajo y los usos de la tecnología, tuvo que adquirirse insumos, materiales, equipos, comprar programas para poder realizar el trabajo. Adecuación del ambiente físico, ¿sí? Entonces, se habla de que el ambiente tiene que ser confortable, pues que la iluminación de la casa está adecuada para el tipo de tarea que debo realizar. Existe una ventilación adecuada. No podemos hablar de sistemas de ventilación en los hogares. Entonces, tenemos que mirar si el aire tiene buena calidad de aire, hay presencia de contaminantes en el hogar. ¿Por qué? Porque como trasladaron el taller a la casa, entonces lo que estoy haciendo en el taller me va a contaminar lo que viene siendo el resto de los espacios. La organización temporal del trabajo, como veníamos diciéndolo, los tiempos de labores del hogar que se cruzan con el tiempo de trabajo, con el tiempo con la familia. Entonces hablamos de que comienza a haber acúmulo de tareas, demora de tiempos de entrega, la disponibilidad del trabajo 24/7, porque hay jefes que son las 9 de la noche o son domingos y están llamando para solicitar reportes o información que le están requiriendo. La falta de separación de actividades del hogar con las actividades de trabajo. Y otro gran problema que se está presentando en estas situaciones de trabajo es la comunicación. Entonces, sí, existen reuniones por videoconferencia, pero como bien lo decíamos, hay zonas en mi país donde no llega bien la comunicación, no hay antenas, no hay repetidoras, entonces el internet no existe o se cae fácilmente. Hay zonas donde la telefonía celular no tiene alcance. Toda esa parte de medios informáticos, muchas de esas zonas son a través de la radio local. Entonces, lo que viene siendo la adquisición de computadoras o de impresoras o de cualquier tipo de insumo que se requiera. Entonces, cuando nosotros comenzamos a identificar esa situación de trabajo con cada uno de estos aspectos, ¿qué estamos diciendo? Que tenemos que conocer bien la situación actual para poder nosotros plantear una posible intervención ergonómica. Y esa intervención ergonómica será de cada uno de los aspectos que hemos estudiado y que tenemos que hacer la mejora, digamos, de esa relación. Entonces, desde los sistemas de gestión se mira mucho lo que viene siendo controles de ingeniería, controles administrativos, controles en la persona. Pero entonces se habla de cambios de infraestructura. Y esto lo vemos mucho en este momento en esas actividades esenciales. En las actividades esenciales de pronto encontramos que nos dicen dentro de los sistemas de gestión, no, es que hay que hacer un cambio de infraestructura, hay que hacer cambios en los espacios físicos, pero cuando nosotros estamos hablando de barreras y de implementación de esas barreras, cómo esas barreras están impidiendo los que vienen siendo las alturas, los alcances, la movilidad de las personas, que me bloqueen la visión, que me bloqueen la audición y resulta que yo me retroalimento a través de señales visuales o de señales auditivas. Lo que les decía, entonces hablan de ventilación. Y una de las situaciones que se dio al inicio acá, que me decía precisamente un trabajador sindicalista de una empresa de Palma, que tenían todas las medidas de bioseguridad, pero que el traslado que hacían en el bus contratado de la compañía de la población donde ellos habitan a la empresa es de media hora, pero iban en un bus con aire acondicionado, pero todos con tapaboca. Entonces llega uno y dice, bueno, ¿cuáles son las situaciones que se están presentando en cuanto a la calidad de aire y de aire limpio? Lo permite el ambiente, llámese en las empresas donde están o en casa. Esta parte de modificación de los tiempos de trabajo es supremamente importante poder establecer si realmente el cambiar los grupos de trabajo y poner que unos días trabaja mitad de personas en un turno, mitad de personas en otro turno y alternarlo, pero hay otros que han tomado medidas de que dicen los turnos eran de 8 horas, entonces pasemos a 12 horas, entonces 12 horas más de exposición, 12 horas más de contacto.
ahí comienza uno a mirar interrogantes frente a las modificaciones que se están haciendo con respecto a los tiempos de trabajo. Y todo, como siempre, en los controles de lo que vienen siendo los elementos de protección individual que están generando, si normalmente nosotros teníamos que capacitar y sensibilizar muchísimo a los trabajadores para que utilicen adecuadamente los elementos y que no se pongan el visor de visera, que no se pongan el tapabocas, digamos, la mascarilla en el cuello porque estaban frente a material particulado. Ahora que estamos hablando del virus y de esos elementos que la gente que no usaba elementos de protección respiratoria, que no utilizaba gafas, que no utilizaba caretas y que hoy tienen que utilizarlo, entonces es, digamos, una complicación que estamos teniendo, sobre todo en modificación de prácticas de trabajo. Y algo que no toca generalmente, yo no estoy diciendo que no lo haga ninguna empresa, sino generalmente no toca los sistemas de gestión que viene siendo el del aspecto sociofamiliar. ¿Por qué? Porque no se establece una relación de qué impacto está teniendo estas medidas de reactivación económica en esas empresas esenciales o actividades económicas esenciales con respecto a la familia y el temor que tiene la gente que sale a trabajar, que tiene que tomar un bus y que después llega a su casa en retorno y que piensa que puede estar contaminando a su familia que está en confinamiento. Entonces, cuando miramos esta parte de elementos de protección y de ropa de trabajo, quiero hacer énfasis que yo como médica he tenido la oportunidad con mis colegas y compañeros de estudio de poder escucharles a ellos cómo ha impactado los cambios, porque si antes se tenían medidas de bioseguridad normalmente para poder accesar a salas de cirugía, para poder accesar a salas de quemados o para atención de cualquier de los programas, por ejemplo, de enfermedades infectocontagiosas. Ellos mismos me refieren que ahora con esta dotación que tienen que ponerse un mono, ¿sí? Que tienen que colocarse cubrebotas y que tienen que colocarse encima una bata doble y triple guante con la mascarilla, con las pantallas faciales, cómo les ha cambiado a ellos, digamos, lo que viene siendo la biomecánica corporal, la dificultad en los movimientos para poder ellos no sentir que tienen bloqueada la visión, la audición, la sensopercepción. El uso de pantallas faciales, entonces dicen cómo las recomienda y comienzan a decir, esas pantallas le están permitiendo una visión de 180 grados, esas pantallas no chocan cuando gira el torso, los guantes, cómo les están bloqueando esa parte de la sensopercepción, de la fuerza que tienen que aplicar, de la parte de los agarres, las mascarillas, llega un momento que dicen ellos que les fatiga. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que de todos modos, cuando nosotros colocábamos una mascarilla, estamos aumentando el espacio muerto a nivel de nuestros pulmones y el estar todo el día durante una jornada con las mascarillas, ¿qué implica desde el punto de vista del intercambio de oxígeno? Y lo que viene siendo este tipo de ropa que están utilizando, por ejemplo, el personal de salud, ¿qué está haciendo? Impidiendo la transpiración, dicen que tienen mayor sudoración, lo que va a implicar desde la fisiología del trabajo una mayor demanda de kilocalorías hora, además de impedir los ángulos de movimiento para sentirse ellos confortables en poder realizar su labor. Entonces, este es solamente un ejemplo, hay que mirar en las otras actividades, los otros trabajadores con otros elementos, cómo está impactando. Entonces, lo que puedo decirles es que todo lo que nosotros estamos recomendando desde la seguridad y salud del trabajo y desde la ergonomía va a impactar como una carga adicional en ese sujeto. Perdón, que acá. Entonces, la charla precisamente iba hacia la parte de la ergonomía y todos los aspectos que teníamos que mirar desde la ergonomía, pero también cómo impactan en la salud de las personas. Y cuando impactamos en la salud de la persona es muy fácil reconocer desde la ergonomía física, lo que viene siendo desórdenes musculoesqueléticos, ¿sí? O trauma musculoesquelético, como se les quiera denominar. Pero cuando nosotros estamos mirando las estadísticas ahora, estamos encontrando nuevas situaciones de salud que están dadas por el sedentarismo. Implica sin actividad física, porque el estar confinado, y ya vamos para 5 meses de confinamiento, estamos hablando de que se ha triplicado en las clínicas cardiovasculares las consultas por tromboflebitis.
Y esa tromboflebitis puede generar que migre un trombo y terminar con un tromboembolismo pulmonar. Estamos mirando, además de estar tantas horas, si estamos hablando de que se aumentan a 10, 12 horas, pues todo lo que viene siendo las lumbalias, las cervicalias, el síndrome del túnel del carpo, las epicondilitis. Pero el mismo sedentarismo está llevando a que las personas están ansiosas, están confinadas, entonces aumento en lo que viene siendo de mecatos, y ahí comenzamos a hablar de sobrepeso y de obesidad. Además de que se ha aumentado todo lo que viene siendo la parte del colesterol, triglicéridos y alteraciones a nivel de la glicemia. Entonces, en esas recomendaciones que muy bien estaba mostrando Francisco de lo que son hábitos saludables, digamos que inicialmente las personas pensamos que esto iba a ser un mes, 2 meses y que no se iba a extender tantos meses y peor aún, estamos hablando de que vuelve otra vez a haber un rebrote. Además de estar con el sedentarismo que puede impactar o que está impactando sobre esas alteraciones de la salud, también hablamos de la alimentación no saludable. Entonces comenzamos a hablar de los efectos a nivel de hipertensión arterial, de diabetes nuevamente, de hiperlipidemia, de la obesidad, pero entonces si tenemos estas entidades, en conjunto estamos hablando de síndrome metabólico. Y si estamos hablando de síndrome metabólico, terminamos con ¿qué? Con trastornos del sueño, con apnea del sueño, que van a potencializar los efectos sobre estas patologías que son las llamadas enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces, de ahí que vemos que hay otras situaciones que están, digamos, punteando, y es esas sensaciones de estar confinado, que me están llevando a ansiedad, que me están llevando a estrés, pues hay bastantes casos hoy, y sobre todo en mujeres, de alopecia, o sea, de pérdida del cabello. Estamos hablando de estar utilizando todos estos elementos que nos están llevando a fatiga visual. Estamos hablando de los trastornos o alteración del sueño. Estamos hablando de estados de depresión, de ansiedad, de poder no comunicarnos con las otras personas. Se ha presentado no solamente el suicidio en jóvenes, sino también en personas adultas, y lo que viene siendo el aumento de las adicciones, que seguramente Marian tocará con lo que viene siendo el consumo de alcohol o de sustancias psicoactivas. Entonces, no es solamente lo que viene siendo la parte de carga física, porque si nosotros revisamos a la OMS, y la OMS precisamente presenta un reporte donde está hablando que desde el brote, las enfermedades crónicas no transmisibles que convierten a las personas en ¿qué? En vulnerables con ¿qué? Con el efecto de poder morir por la infección del SARS, está interrumpido lo que son los servicios de prevención y tratamiento. Entonces, por la parte del confinamiento, se cerró el servicio, solamente se dejó la urgencia para aquellos sintomáticos de COVID, y las personas que están con enfermedades crónicas que venían siendo manejadas por sus servicios de salud, entonces le están haciendo telemedicina, pero no es lo mismo que uno esté en el consultorio tomándole la tensión arterial, escuchando el corazón de las personas, palpándolos, para poder nosotros saber que la medicación está bien, que la persona está bien de salud. Entonces, el mundo está en un punto crítico. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no se están incluyendo dentro de las estrategias COVID lo que viene siendo el manejo de las enfermedades crónicas no transmisibles. Tan es así que esta instantánea de este estudio de la OMS está mostrando en 122 países, que se hizo en junio de este año, cómo se ha cerrado parcialmente o totalmente los servicios de manejo de hipertensión, de manejo de diabetes, de manejo del cáncer, de emergencias cardiovasculares, y de qué manera está impactando en las estadísticas de morbilidad y de mortalidad estas enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces, mirando estas situaciones que se están presentando de salud, no estoy hablando de enfermedades laborales, sino de salud en general, por el confinamiento, por los cambios de la situación de trabajo, de qué manera nosotros vamos a hacer prevención y control a todos estos factores intervinientes que van a redundar en la calidad de vida integral del ser humano. Entonces, la OIT presenta precisamente en su declaración del año pasado, cuando cumplió los 100 años del centenario, establece un programa que es centrado en el ser humano, o sea, esto es antes de la pandemia,
donde estaba hablando de que había que hacer una inversión en el aumento de la capacidad de las personas y establece que esa capacidad de las personas es a través de la educación, a través de la formación, para poder tener posibilidades de trabajo y de trabajo formal de las instituciones laborales y para tener un empleo sostenible en el futuro. Entonces, mirando esto, la OIT, a través de su observatorio del COVID-19 y el mundo de trabajo, en su tercera edición del 29 de abril, publica cuáles son las medidas de políticas generales a través de 4 pilares para poder abordar esta crisis del COVID. Y establece un pilar 1 de estimular la economía y el empleo, que lo ha hecho muchos países, que es parte como de la pregunta que le hicieron a Francisco ahorita, para poder hacer una política fiscal, poder mirar con el confinamiento cómo impacta a todos los sectores, sobre todo las pymes, los trabajadores informales, a las personas que tienen una situación económica precaria, en todo lo que viene siendo el pilar 2 del apoyo a las empresas. Entonces se establece una política de ayuda económica para empresas grandes, medianas, pequeñas, y hacer toda la parte esta de diferir pagos, por ejemplo, de seguridad social, de pensiones, etcétera. El pilar 3, que le pongo la estrella porque es el que más nos compete a nosotros, hablando desde la SSD, que es proteger a los trabajadores en el lugar de trabajo, reforzando esas medidas de seguridad y salud del trabajo desde lo que vienen siendo los sistemas de gestión, de adaptar las modalidades de trabajo, por ejemplo, del teletrabajo, del trabajo en casa, y todo lo que tenga que ver con ampliar el recurso de lo que es la parte de sanidad, pero con un grave problema que tenemos en este momento, que aún no se ha resuelto y que tiene muchas demandas, que es que las personas que están sintomáticas de COVID no las ponen en confinamiento, pero no le generan incapacidad. Y si no le generan incapacidad, pues no ha trabajado, entonces esos días no pagos de no trabajo, pero igualmente no van a recibir ningún tipo de remuneración económica. Entonces, en esta parte del pilar 3 es donde nosotros tenemos que reforzar muchas medidas, sobre todo si vamos a esperar que hayan rebrotes y que vaya a continuar esto hasta que no aparezca una vacuna. Y el pilar 4, pues que está hablando de soluciones mediante un diálogo social para mirar la parte de la resiliencia de las organizaciones de empleadores y de trabajadores. Lo que les quiero decir para cerrar esta charla es que no existe una intervención única. Si nosotros solamente estamos hablando de la parte de apantallamiento para poder hacer una bloqueo, digámoslo así, entre personas, pueden encontrar ustedes desde plásticos, cartones y todas las medidas con acrílico o diferentes medidas para poder establecer este aislamiento. Y lo que yo les quiero dejar a ustedes que nosotros tenemos que hacer es que un análisis integral de la actividad de trabajo, que no solamente es el computador, el teclado y el mouse, que existen muchos factores alrededor de esa situación de trabajo sedente frente a un computador, y que hay que impactar en técnicas y estrategias centradas en la persona para dar un mejoramiento de las condiciones de trabajo y de la organización de dicho trabajo. Bueno, hasta aquí hago la presentación. Muchas gracias por su atención y quedo presta a cualquier pregunta o aporte que quieran hacer los asistentes. Muchas gracias, doctora Ana María Gutiérrez, por esta participación. Definitivamente, ante la actual crisis de salud que vivimos, las organizaciones han intentado implementar soluciones de emergencia, siguiendo el estilo de tiempos desesperados, requieren medidas desesperadas, muchas veces sin analizar las implicaciones que estas medidas pues generan en los trabajadores. Por ello es conveniente analizar y reflexionar con profundidad todas las consecuencias y los efectos que estas medidas pues generan desde una perspectiva integral, y también por ello resulta fundamental incluir el análisis de la ergonomía laboral para poder salvaguardar la calidad de vida de los trabajadores. Y efectivamente tenemos algunas preguntas de los asistentes. La primera de ellas nos dice, ¿cuáles serían las recomendaciones para los empleadores con el objetivo de que puedan ser más empáticos con sus equipos de trabajo ante el escenario laboral que estamos enfrentando? A ver, esto es tripartito, ¿sí? Esto es donde estamos hablando de
cuáles son esas medidas que está generando el gobierno, cuáles son esas medidas que están estableciendo, digamos, las empresas dentro de sus sistemas de gestión, y por el otro lado están los trabajadores, ¿sí? Y están los sindicatos igualmente, los representantes de los trabajadores. Este es un trabajo de ergonomía participativa, donde todos tenemos que construir. ¿Por qué? Porque las medidas, como muy bien tú lo decías, maestro, es que sacan medidas, pero que no están mirando el impacto que generan estas medidas en los trabajadores. Y todos somos trabajadores, ¿sí? Todos estamos dentro del ámbito laboral, llámese prestando servicios o generando productos. Entonces, pienso que el sentarse y hacer mesas de trabajo donde nos permita a nosotros, pongamos un solo tema, la organización temporal del trabajo. Para hacer una organización temporal del trabajo, yo tengo que sentarme con los actores de la administración de las empresas, o sea, estoy hablando de gestión humana, junto con los trabajadores para poder mirar esas características de la nueva organización del trabajo, y no es que nos vamos a poner todos de acuerdo porque eso es imposible, pero se puede mediar cuáles son esas soluciones conjuntas que se pueden establecer para poder dar, digamos, la sostenibilidad del sistema productivo o la sostenibilidad del sistema de prestación de servicios, ¿sí? Pero tienen que estar todas las partes mostrando, porque el que hace conoce cómo se hace y lo que le demanda ese trabajo. Y el empleador, a su vez, tiene que tratar de mantener la empresa para que pueda ser sostenible. Entonces, digamos que tiene que haber un diálogo de las necesidades de ambas partes, y al mismo tiempo tenemos que retroalimentar al gobierno. Como bien lo decías, Francisco, a nosotros no nos llaman. De pronto sacan normas desde la salud pública, aunque tengo que decir que en Colombia sí se ha hecho un trabajo conjunto entre el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud. Pero eso no quiere decir de que todavía hay espacios o vacíos dentro de las normas o protocolos que están sacando, que al hacerlo funcional en las empresas no sirven, no funcionan. ¿Por qué? Porque no está inmerso ¿quiénes? Los trabajadores. Y los trabajadores tienen que participar de esas medidas, pues porque son las personas que finalmente van a estar dentro de esas situaciones de trabajo haciendo las labores. No sé si eso da respuesta a la pregunta. Gracias. Nos comparten también otra pregunta que dice, ¿qué medidas se deben tomar cuando una trabajadora informa que está en estado de embarazo en esta época de pandemia? ¿Qué me quiere decir? ¿Me repite la pregunta? Porque no sé a dónde quiere llegar con la pregunta. Sí, dice, ¿qué medidas se deben tomar cuando una trabajadora informa que está en estado de embarazo en una época de pandemia? Sí, pero sabemos que desde salud pública las embarazadas son de alto riesgo, son población vulnerable, ¿sí? Entonces hay que tener un cuidado, pero es que también depende de esa embarazada qué cargo o función desempeña y en qué actividad económica está. Porque si está en su casa y la mandaron a hacer teletrabajo, pues, ¿cuál es la situación laboral? El mismo cuidado que tenemos todos en salud pública, pero además sus controles de embarazo. Entonces, digamos que la pregunta me queda ambigua y no puedo responderle de otra manera diferente. Y escribe que es en el sector salud y que se trata de una enfermera. Ah, no, pues estamos hablando de una población de alto riesgo de una actividad esencial, y como actividad esencial, entonces, ¿cuál es la prevención que hay que hacer? Es una persona que no debería exponerse directamente, porque una cosa es que haga función administrativa y otra cosa es que esté tratando pacientes COVID. Si está tratando pacientes COVID, uno no puede exponerla al manejo directo, o no debería hacerse el manejo directo con pacientes COVID, porque no solamente estamos hablando de que aunque no se conozca el mecanismo de transmisión placentario, sí se han dado casos de mujeres embarazadas que son COVID negativo, pero el bebé nació positivo, porque no se conoce todavía todos los medios de transmisión. Entonces, por prevención, debería no estar en contacto directo con pacientes COVID. Gracias. Otra pregunta. Usted hablaba que las
estrategias que se implementen ante el COVID deben ser una responsabilidad tripartita. ¿Cuál sería el papel que tienen los representantes de los trabajadores o sindicatos en el diseño e implementación de estrategias para mejorar las condiciones de trabajo en tiempos del COVID? Pues ellos lo saben, es un papel primordial, ¿sí? Como se dice en los sindicatos o uniones, como les llaman en otros países, ellos representan a los trabajadores y ellos deben ser las personas que difundan todas estas medidas de bioseguridad, porque tienen una responsabilidad al ser representante de los trabajadores y participar, digamos, de las soluciones que se deben dar, porque ellos al mismo tiempo transmiten las inquietudes de sus compañeros en los diferentes situaciones de trabajo, por decirlo así, cargos u oficios que estén desempeñando. Entonces, digamos que es la misma función que están realizando los COPAS, como lo llamamos acá en Colombia, que vienen siendo los comités paritarios de salud ocupacional, o en las pymes, lo que viene siendo un vigía ocupacional o vigía de seguridad y salud en el trabajo, que tenemos una responsabilidad frente a los compañeros de trabajo para poder mirar cuáles situaciones pueden ser de alto riesgo y poder manifestarlas porque deben participar precisamente como cualquiera de los otros entes. Gracias. Otra pregunta. El mobiliario es una dimensión de la improvisación. Luego está el tiempo de trabajo, las interrupciones, etcétera. Pero ¿se puede transformar la casa de las personas porque llegó el COVID? ¿Esto es aceptable éticamente? Pues el COVID no es ético. El COVID nadie lo estaba esperando. Entonces, si una manera de protegerme yo es hacer el trabajo en casa, como lo estoy haciendo ahora como docente, entonces yo tengo que tratar de adaptar mi situación de trabajo, y por eso habla que la ergonomía sea adaptaciones. ¿Para qué? Para evitarme que yo me enferme o me accidente frente a la labor que estoy desarrollando. Una manera de que me protejo del COVID es estando en mi casa, confinada y haciendo mi labor docente a través de plataformas. Entonces, si me pregunta que si es ético o no es ético, para mí es ético. ¿Por qué? Porque estoy previniendo la exposición ante unos estudiantes directamente que puede cualquiera de ellos transmitirme el COVID. Perfecto. Y la última pregunta que nos acaba de llegar dice así: ¿cómo se controla este desfase con ese ritmo de trabajo que se lleva en casa, donde a veces los jefes de la empresa no respetan esa jornada laboral o cuando les sobrecargan más tareas de las que desarrollaba presencialmente? ¿Cómo proteger al trabajador ante estas condiciones? Bueno, es difícil. Y es difícil porque, digamos, vuelve y juega. Como es una situación que nos cogió a todos fuera de base, nadie estaba preparado para esta situación. Depende del cargo y como lo dice la misma norma. Cuando estamos hablando de personal que es de confianza y que maneja algún tipo de información eh, prioritaria o importante para toma de decisiones, etcétera, es personal que es 24/7, ¿sí? Otra cosa es que se establezca, y si esto va a perdurar, porque como le digo, vamos para la séptima prórroga de confinamiento y todavía no hemos supuestamente llegado al pico, la pandemia, hay que establecer unos parámetros de lo que vienen siendo esos horarios de trabajo y establecerlos con la empresa. O sea, las empresas en este momento tienen que mirar el tipo, función o cargo que desempeña esa persona, si estamos hablando de trabajo en casa o estamos hablando de teletrabajo. Otra cosa es la situación dentro de las empresas, de cómo está haciéndose la organización temporal del trabajo. Pero si estamos trabajando de trabajo remoto, trabajo en casa, hay que establecer claramente dentro de esas políticas de contratación está establecido. Hay un contrato de trabajo que está determinando cuál es su jornada y que su jornada no tiene por qué variar si es teletrabajo, en decir, va de esta a esta jornada y este es mi tiempo de almuerzo, ¿ok? Y si estamos hablando del trabajo remoto, dependerá si lo está haciendo por metas, en el cumplimiento de esas metas, ahí es cuando nosotros tenemos que ponernos los tiempos de trabajo. ¿Por qué?
Porque las personas cuando trabajan en casa, entonces lo que hacen es que en el día hacen las labores de casa y después en la noche se ponen a trabajar lo que no trabajaron en el día y terminan no durmiendo y generando otras patologías, fatiga laboral secundaria a no organizarse ellos personalmente de acuerdo con las labores que se le están triplicando por la doble presencia. ¿Es cierto? Porque estamos hablando de que están los niños, está la escuela, está el computador, está el trabajo que tenga que realizar. Sí. Muchísimas gracias, doctora Ana María Gutiérrez Strauss, por compartirnos su conocimiento y su experiencia en esta